dentro del Nuevo Testamento, con los requisitos que se le pide ahí: autor, fecha de redacción, ¿sí? O de publicación aproximada, porque algunos van a encontrar fechas aproximadas solamente, palabras o temas, o palabras o versículos claves, tema principal o propósito del libro, ¿ya? Entonces está ahí todo lo que tiene que tener cada división de libro, cada apartado para cada libro de los 27 libros del Nuevo Testamento. No es complicado en este caso, solamente tiene que ver con lo que es el contenido en rasgos generales, no un resumen de lo que es el texto de el Nuevo Testamento, ¿ya? Solamente es el contenido mínimo que se podría esperar que ustedes tengan eh, bajo conocimiento, con un conocimiento bastante superficial, bastante eh, pequeño, resumido, de lo que es el contenido del Nuevo Testamento. Entonces, eso es una presentación de un documento la próxima semana. Tiene fecha límite, eso sí, y el valor es el de 10 puntos, ¿ya? Así que no creo que haya mucho más que añadir a eso. Bien, cualquier pregunta o duda, pues me escriben para que podamos resolver cualquier pregunta o duda que hubiera. Bien, vamos a avanzar un poco lo que es el Nuevo Testamento. Necesitamos reconocer lo que es el contenido del Nuevo Testamento todavía. De manera general hemos estado viendo algo de la información, así que vamos a añadir un poco más de contenido para el Nuevo Testamento. Bien, ya hemos hablado hasta el libro de Hechos, el contenido general de los libros, cuáles son los libros que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y tenemos luego de Hechos, las 21 epístolas que van desde Romanos hasta Judas. Dentro de esas 21 epístolas está la idea de cómo vivir, adorar y servir a Dios como cristianos. Ese es el resumen de todas las epístolas: cómo vivir, adorar y servir a Dios como cristianos. De las 21 epístolas, 13 son de Pablo, es el autor más extendido, más exclusivo del Nuevo Testamento, el principal autor de los libros contenidos en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo escribe 13, y decimos por lo menos porque hay un libro que todavía no se definió si es escrito por él o no, pero que tiene algunos elementos parecidos, ¿ya? Los 13 libros que sí son reconocidos como autoría de Pablo, pues son desde el libro de Romanos hasta Filemón. Todos los libros, las cartas que se encuentran entre Romanos y Filemón, pues son llamadas cartas paulinas o libros escritos por Pablo, ¿ya? Entonces, Romanos tiene 6 capítulos o 16 capítulos y nos enseña acerca del poder que el Evangelio tiene para salvar al mundo. Entonces, el contenido básico del libro de Romanos. Primera Corintios tiene 16 también capítulos y nos enseña acerca de las divisiones y otros problemas en las iglesias que se enfrentaba en Corinto. La resurrección de Cristo es enfatizada sobre todo en el capítulo 15. Entonces está dirigida hacia Corinto, tiene dos cartas a Corinto, primera y segunda Corintios. La segunda Corintios tiene 13 capítulos y provee exhortaciones para animarnos mutuamente. También nos exhorta acerca de ser liberados en cuanto a ofrendar y también a mantenernos separados del pecado. Pablo también defiende su apostolado en esta carta. Entonces es una conclusión de lo que escribió en la primera carta, y las dos son dirigidas a la iglesia de Corinto. Gálatas tiene solamente 6 capítulos y su importancia, el por qué está en la Biblia, pues es porque provee información acerca de cómo algunos estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo, y enseña lo que es el hombre justificado por fe, y en oposición a la idea de que el hombre puede ser justificado por las obras de la ley o por
guardar los mandamientos. ¿Ya? Entonces a eso se refiere el libro de Gálatas. Efesios tiene 6 capítulos y esta carta pues enseña acerca del plan eterno de Dios para con su pueblo. También se aprende acerca de Cristo y de su iglesia. Quizás es el libro que tiene más contenido en cuanto a referencias de qué es la iglesia cristiana y cómo Dios espera que actúe en referencia a lo que es la conducta normal fuera de el conocer a Jesucristo. Es un libro en el cual se encuentran de manera práctica inclusive algunas doctrinas sobre la familia, sobre la relación laboral que hay en el trabajo, eh, convivencia diaria y cómo debe guardarse la conducta cristiana a través de lo cotidiano. Luego viene Filipenses, que tiene 4 capítulos y provee información acerca de Cristo como nuestro perfecto ejemplo. En cuanto a la humildad, es uno de los libros más interesantes para conocer parte de lo que es la idea de la doctrina de Jesucristo. Tiene una visión bastante profunda acerca de lo que es el Cristo antes de ser encarnado, durante su encarnación y luego siendo de nuevo vuelto a la presencia de Dios Padre para convertirse en Señor de todos, o tomar de nuevo el señorío de todos. Colosenses tiene 4 capítulos y nos habla acerca de la deidad de Cristo y su relación con la creación, el Padre y la Iglesia. Primera Tesalonicenses tiene 5 capítulos que nos hablan acerca de la esperanza de los fieles y la segunda venida de Cristo. Segunda Tesalonicenses completa la primera con 3 capítulos que hablan acerca del castigo que viene para aquellos que son desobedientes al Evangelio de Cristo. Son pequeños resúmenes de cada carta. Primera Timoteo tiene 6 capítulos y habla acerca de los requisitos para ser un anciano y diácono, el liderazgo entre la iglesia, y acerca de también la información acerca de lo que es apostasía y un encargo para Timoteo en cuanto a ser un buen ejemplo. Esta carta no es escrita a una iglesia, sino a un líder, a un pastor, que era discípulo de Pablo, el cual recibe las indicaciones de cómo llevar adelante el ministerio que Pablo le encargó. Hay un libro segundo de Timoteo que tiene 4 capítulos que continúan las mismas instrucciones. Se encargó para que predique la palabra, que continúe en su ministerio y son algunos saludos finales de parte del apóstol Pablo hacia Timoteo. Tito es también escrito a otro pastor, otro discípulo de Pablo, al cual también se le hace una exhortación para que los cristianos vivan sobria y fieles en el mundo lleno de maldad. Es una carta muy personal, igual que Timoteo, y influye bastante acerca de lo que es el liderazgo de la iglesia. Filemón, que sería el último libro de los de las cartas de Pablo, tiene un capítulo que contiene una carta personal de Pablo para Filemón. El por qué se encuentra en la Biblia es porque establece lo que es la relación que debe haber entre hermanos, aunque sean, en el caso, por ejemplo, del que es descrito aquí, Onésimo, había sido antes esclavo de Filemón, pues ahora ya siendo convertido, pues es mandado con la recomendación de Pablo de ser recibido como un hermano y ya no como un esclavo. Entonces, es una carta muy interesante y la más profunda en cuanto al tipo de elementos que la vida cristiana requiere y la conducta cristiana debe ser, cómo debe ser modificada inclusive en lo personal. Hay una carta que a veces se añade a las epístolas de Pablo, es el libro de Hebreos. A veces también se añade a las epístolas generales. El problema con esta carta es que no tiene autor reconocido por el contenido, que es muy similar al de Pablo. Muchos afirman que es una carta escrita por Pablo para los judíos que resultaron de la dispersión después de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero no tiene un autor que sea reconocido. Por eso, aunque el contenido es muy similar al de Pablo, aún así no se puede afirmar que sea su autor Pablo,
Algunos afirman que puede ser un compañero de los que anduvieron con Pablo en los viajes misioneros. De todas maneras queda como anónimo. Entonces precisamente queda casi como si estuviera suelto entre lo que son las cartas de Pablo y las cartas llamadas universales o generales. En este libro, a pesar de ello, pues habla acerca de lo que es la superioridad de Jesús a Moisés, es una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia de Jesucristo, y de esa manera nos explica lo que se entiende en la Biblia como el Nuevo Pacto, que vendría a ser el contenido de todo el Nuevo Testamento, el cual había sido inclusive profetizado, anticipado en el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos es un libro importante doctrinalmente, pero queda la duda de si fue escrito por Pablo o por un compañero suyo. Las epístolas generales son epístolas que ya no son dirigidas a una iglesia en particular y tampoco son autoría de Pablo. Son las epístolas o cartas que van desde el libro de Santiago o Jacobo hasta el libro de Judas, que vendría a ser el penúltimo de la Biblia, y cada una de ellas pues tiene una eh, escritura dirigida a no una región, sino a todo el mundo cristiano en general. El libro de Santiago tiene 5 capítulos, está dirigida a cristianos que habían sido esparcidos en ciertas regiones, es paralelo del libro de Hebreos. Este libro contiene principios prácticos para poder vivir el cristianismo como Dios desea. Primera Pedro tiene 5 capítulos y está escrito a cristianos que estaban también sufriendo. El propósito de la carta es animar a que los cristianos no se den por vencidos. Segunda Pedro tiene 3 capítulos solamente, escritos para exhortar a los cristianos a crecer en la gracia y conocimiento de Jesús. También encontramos muchas advertencias en cuanto a los falsos maestros. El libro de Juan, el primero de Juan, tiene 5 capítulos escritos para exhortar y fortalecer la fe de los cristianos. También se les escribe para que sepan que tienen vida eterna. Segunda de Juan, tiene solo un capítulo, está escrito para advertir acerca de las falsas doctrinas. Tercera de Juan tiene también un solo capítulo y está escrito para hablar acerca de la hospitalidad de algunos cristianos y el mal comportamiento de otros. Entonces, esos 3 serían escritos por el apóstol Juan. Judas tiene solo un capítulo escrito para advertir en cuanto a los falsos maestros. También los que reciben esta carta son exhortados a contender ardientemente por la fe. El libro de Judas no es escrito por Judas Iscariote por ese caso, sino por Judas Tadeo, eh, el que pues también fue otro de los discípulos de Jesucristo. Y por último en la Biblia, pues está el libro de profecía, que ya no es parte de las cartas ni tampoco de la eh, biografía o bibliografía que se encuentra en los otros libros, como por ejemplo Hechos, de un libro histórico, o como los evangelios que están agrupados en 4. El libro de Apocalipsis y el Nuevo Testamento trata acerca de eh, la revelación de Jesucristo. Es escrito por el apóstol Juan cuando estaba prisionero en la isla de Patmos. Y en este libro se dirigen consejos y exhortaciones a 7 iglesias en Asia, y también habla de las tribulaciones de la iglesia y su victoria. Entonces, aquí pues leemos mucho acerca de la esperanza que los cristianos tienen en su muerte. Así que con eso se acaban o cierran los 27 libros del Nuevo Testamento, en el propósito del por qué están entre los libros conocidos como el canon de la Biblia. Bien, entonces tendríamos solamente ya lo que sería su tarea la próxima semana y una última lección. Y pues como estamos ya en la recta final, estaríamos hablando de que nuestro examen sería el día 27 de este mes. ¿Ya? Así que nos queda solamente una clase más y luego de eso sería nuestro examen final. Bien, ¿alguna pregunta o duda? Bueno, no se olviden, hay un trabajo de investigación en la parte de tareas, así que revísenlo. Es solamente elaborar el documento con esas
condiciones que puse, el contenido que debe tener cada una de las descripciones que harán de cada libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, no de toda la Biblia, del Nuevo Testamento, y pues tiene fecha límite. Eso sí, no se aceptan trabajos similares, por favor, trate de darle variedad a su trabajo para que no sean anulados los trabajos de, el trabajo de la área de investigación, ¿ya? Entonces ya está publicado, ya está vigente a partir de hoy día hasta la próxima semana para que puedan presentar. Bien, sería todo por hoy. No sé si hay preguntas o si no, pues acabamos la reunión. Nos vemos la próxima semana para nuestra última clase. Lice, una pregunta sobre ¿Ya? el trabajo de la tarea. ¿Es solamente elaborar una tabla con todas las condiciones que dijo? Solo la tabla nomás, ¿no? Sí, sí, está como, puse un ejemplo ahí de cómo iniciar Mateo, por ejemplo. Entonces pueden hacerlo así como está, de manera describiendo cada parte, o pueden hacerlo si quieren en columnas a través de una tabla en la cual se pongan los distintos contenidos de cada libro. Entonces eso ya lo eligen ustedes por la forma en que van a presentar. Pero tiene que contener sí o sí esas 5 condiciones. Ya, Lice, gracias. ¿Ok? Bien, de preferencia en Word. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, le hice una preguntita. Su nombre, su apellido, ¿dice cuál es? Lucas. ¿Perdón? Lucas es mi apellido. Mi nombre es Juan, mi apellido es Lucas. Ya le hice, gracias. ¿Ok? Bien, gracias entonces, hasta la próxima semana. Nos vemos y bueno, sería todo por hoy día. Hasta luego, Hasta luego, Lice. Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego.